Bien, esta es la lección número 1, introductoria y de bienvenida al curso de Elementos Activos del segundo semestre del 2021, Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la carrera de Ingeniería Electrónica. Es un curso ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica, tal vez es mejor decirlo de esa manera. Es un curso ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Aníbal Coto y voy a iniciar con lo que es la descripción del curso. Ok, en el TEC Digital, ustedes lo subí reciente, entonces si lo habían revisado en la mañana, tal vez no estaba, si lo buscaron en la mañana. Pero yo voy a subir, siempre hay una carpeta que se llama presentaciones del curso, donde voy a ir subiendo pues todo el material que yo utilizo acá para las clases, todo va a estar arriba y siempre se va a subir antes de la clase, a veces con más tiempo, a veces un poco antes, pero bueno, siempre va a estar para la clase. Estamos hablando de que este es el curso de elementos activos, L2207, segundo semestre de 2021. De la Escuela de Electrónica, lo que les decía, ofrecido por la Escuela de Electrónica. Entonces ya con esto pues iniciamos el viaje por el mundo de los semiconductores. Es un mundo pues apasionante debido a que es la base en muy buena parte de la vida moderna que desarrollamos hoy en día. Gracias a los semiconductores estamos teniendo esa clase. Sin semiconductores sería tal vez no imposible, pero muy difícil que la lleváramos como la estamos llevando hoy en día, porque son los dispositivos que nos han permitido alcanzar grandes estados de integración y la tecnología esté desarrollada al nivel que estamos hoy en día. Entonces, lo que está en el programa de curso, en la carta del estudiante. Nombre del curso, elementos activos, L2207, el código del curso. Es un curso teórico, se compone de 4 créditos, lo cual es una medida, pues, un poquito del esfuerzo que tienen que darle al curso, ¿verdad? Son 4 horas de lecciones semanales. Tenemos lecciones hoy, martes, a las 3 de la tarde, y los jueves en el mismo horario. E implica 8 horas de estudio extra clase. Por lo menos eso está dentro de lo que es la definición del crédito, para que lo tomen muy en cuenta. Conlleva bastante trabajo, ¿verdad? Conlleva bastante trabajo, como tantos otros cursos, pues con una cantidad de crédito similar a este. Creo que es algo que ustedes conocen, pero nunca está de más pues recalcarlo, ¿verdad? Lleva su trabajo, que es bastante importante. Tiene como requisito CC, curso de CC, la parte de análisis de circuitos, que se complementa con el correquisito DCA. Entonces, aquí hay bastante para trabajar. Se usan muchos contenidos de manera directa de sus cursos, especialmente de CC. Especialmente de CC es donde tenemos un uso intensivo de conceptos, análisis de circuitos, mallas, nodos, devenir, algunos inclusive máxima transferencia de potencia, sobre todas esas partes, y algunos conceptos de transitorios, algunos detalles por ahí. Es un requisito de verdad. Hago la diferencia o menciono así como requisito de verdad porque en ocasiones en los planes de estudio se ponen requisitos simplemente para controlar que el estudiante no se desordene mucho con una malla curricular. Se hace también. Entonces, a veces un requisito no es tan cierto. Lo digo ahí como casi en secreto. No, simplemente es para controlar el avance del estudiante, pues porque se pretende que el estudiante llegue con un nivel de madurez mayor a ciertos cursos, pero a veces no es porque haya un contenido directo como requisito que se reutilice. Aquí sí, digamos, ese es un requisito fundamental, que entiendan bien esos conceptos para eso. Y a su vez,
Elementos activos, el requisito del curso L3212, circuitos discretos, que es el que sigue en la secuencia, digamos, natural. Ahora, estrictamente hablando, en el programa de curso, digamos, oficial que existe, es un curso, pues, se dice que es de asistencia obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y como nos dice Abel, ¿verdad? Los Simpson, y si falta clase hay tabla. Y eso está así porque desgraciadamente no hubo tiempo de generar programas de estudios de cursos virtuales, sino que por la emergencia fue así como agarre los programas, ¿verdad? Y empiezan a impartirlos de manera a distancia, virtual. Entonces, aunque eso diga, el programa del curso pues, no es tan cierto, sino que yo no voy a pasar lista de asistencia, a menos de que sea requerida ya como para una evaluación o algo así, ¿verdad? Algo ya importante, ¿verdad? En el cual pues podamos conversar, entonces, o que debamos estar en algún momento, pero en términos generales, las clases pues son de asistencia libre. Yo trataré en la medida de lo posible pues de hacer un esfuerzo para que la clase sea atractiva y ojalá valga la pena que estén por acá. Pero yo no voy a estar controlando precisamente quiénes están o quiénes no están conectados. Sin embargo, aunque no lo haga de manera estricta, uno se da cuenta quiénes asisten, quiénes no asisten, que de alguna manera pues uno lo toma en cuenta, pero eh, no es algo que esté por ahí, ¿verdad? Como que hayan puntos por asistencia o algo así. Sin embargo, no obstante esta característica, pues ustedes siempre tienen la obligación, ¿verdad?, de estar atentos a las fechas de actividad del curso. Ahora, no quiere decir eso que yo vaya a jugar ahí de que este, los voy a sorprender, ¿verdad? Con algo ahí, de que de repente les voy a decir, uy, resulta que la próxima clase hay un quiz, ¿verdad? Y alguien me estaba haciendo la clase. No, yo siempre comunico cualquier actividad relevante que tenga alguna incidencia en su nota, pues si hay trabajo, si hay tareas, si hay lo que sea, yo lo comunico por medio oficial es el TEC Digital. Uso el WhatsApp como medio ágil de comunicación, ya algunos estuvieron uniendo ahí con el mensaje que les envía al grupo de WhatsApp. Trato de no hacer mucho spam, sino de enviar los comunicados pues, relativos al curso. Y siempre será así. Sin embargo, pues si alguien decide no estar conectándose a clases, pues preguntando ahí, ¿verdad? ¿Cómo van las cosas? Entonces estén atentos a ese tipo de actividades. Pero como les digo, no es obligatorio, nadie se va a quedar así precisamente por, por ausencias como tal. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Ahora, hablemos del curso propiamente. Pues es un curso sobre teoría básica de semiconductores y dispositivos semiconductores los más relevantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de lo que se llama la unión PN, diodos, transistores MOSFET y bipolares. Entonces ahí el orden no es. Simplemente estos van intercambiados. Primero vemos bipolares y de último vemos MOSFET ahí en el orden. Bueno, eso no es tan relevante. Es un curso que tiene esa característica de ser toda la parte introductoria para semiconductores. Entonces, estudiamos de todos estos dispositivos, pues, curvas características, modelos matemáticos, al final todo lo tenemos que estudiar pues, con la matemática, análisis y diseño de circuitos también, todo eso lo revisamos ahí. Obviamente circuitos con dispositivos semiconductores, es con lo que vamos a trabajar. Aquí algunas imágenes de cómo se ven, por ejemplo, diodos, algunos diodos de montaje superficial y ya por aquí hay algunos transistores, algunos dispositivos semiconductores con los que vamos a estar trabajando. Oficialmente, dentro de los programas de curso, bueno, y tenemos una descripción de los atributos con los cuales contribuye este curso,
como lo son el conocimiento base de ingeniería, el uso de herramientas de ingeniería y el análisis de problemas de ingeniería. En este caso, para nosotros la ingeniería tiene que ver mucho con el análisis de circuitos, ¿verdad? Que es como la extensión natural de lo que se ve en CC, de lo que también en CA, lo extendemos también de manera natural a los análisis de circuitos con semiconductores. Entonces, básicamente es el avance, digo natural, en el sentido de que son como los conocimientos básicos y lógicos que se dan en la carrera. Hay puntos y hay cursos que ya no son tan naturales, por así decirlo, que sino más bien son áreas de especialización, ¿verdad? Como las selectivas. Hay ciertas áreas que en algunas carreras se dan o otras carreras no se dan, pues porque depende un poco del grado de especialidad que uno se encuentre. Sin embargo, este curso es un curso básico que en cualquier carrera en todo el mundo, digamos, se da. Digamos. Entonces, entonces, parte de lo que vemos para que lleguen a convertirse así en ingenieros exitosos de campo, tal vez, y que anden construyendo soluciones ingenieriles, espero que mejor que esta, ¿verdad? Un toma de agua, un toma hidráulico, bueno, ahí podría ser interesante, pero ya no se trata de eso. Objetivos, hablemos de los objetivos del curso. La idea es, pues, aplicar conceptos, principios y técnicas matemáticas de análisis de circuitos con semiconductores, ¿verdad? Entonces, así como en CC aprendieron un montón de cosas, un montón de leyes, ahora es la extensión de ellas a los dispositivos semiconductores. Entonces, se trata de aplicar técnicas de análisis y diseño de circuitos que están referidos por diodos, transistores, principalmente, ¿verdad? Se dice muy fácil, muy resumido así, pero bueno, tiene su grado de complejidad, mediante desarrollo de problemas, algunos meramente teóricos, otros de interés práctico, vamos a estar viendo, en torno al área de semiconductores, obviamente, en la parte inicial. Luego, bueno, otros objetivos específicos, explicar a nivel electrónico, utilizando los fundamentos de física del semiconductor, el funcionamiento de diodos, transistores MOSFET bipolares, ¿verdad? E interpretar correctamente el funcionamiento de diodos transistores a partir de sus curvas características. Entonces vamos a trabajar muchísimo en esa parte de análisis de curvas que describen el comportamiento de los dispositivos. Y luego también tenemos, pues, aplicar técnicas de análisis y diseño de circuitos constituidos por diodos y transistores mediante problemas teóricos prácticos en torno a semiconductores, un tanto repetitivos, medio redundantes. Bueno, por ahí anda el asunto. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, algo que hace un momento les decía, creo que antes de iniciar la grabación, en cuanto al contenido, como todo en la vida, uno está o estamos, como se puede, revisando programas, tratando de actualizarlos, a veces se hacen actualizaciones, están por un tiempo, después, pues, a la luz de N cosas, ¿verdad? Y cómo avanza la tecnología, hay que enseñar cosas nuevas, hay que dejar de enseñar cosas, hay que adaptarse. Estábamos haciendo una revisión, lo hicimos la semana pasada. Pues estábamos haciendo una revisión de contenidos y tal vez incluyamos algunos pequeños cambios en el programa. O principalmente sería simplificarlo un poquito. O el curso queda como un curso cargado. Ha estado como un curso cargado. El semestre pasado, pues yo lo di por primera vez y está cargado. Tuve que pegarme una carrerilla para ponerme al día y demás. Y hay cosas que tal vez corresponden a ciertos niveles de especialización que estamos analizando hasta dónde llevarlas. Entonces, podrían haber cambios ahí. Vamos a iniciar, digamos, de hecho, sí, no quise hacer los cambios totales porque todavía estamos a la espera
terminar de definirlo, pero por ejemplo, hay algunas discusiones ahí en cuanto a llevar algunos temas como estos que están acá, digamos, estos sí los vemos en general. Bueno, por aquí algunos más o menos. Entonces, lo dejé como está porque todavía no se ha cambiado, ¿verdad? Estamos viendo a ver si hacer el cambio. Entonces, les comento esto porque les quedo debiendo la especificidad de los temas que vamos a estar analizando. O sea, qué tan específico van a ser esos cambios. Todavía estamos ahí revisando un par de cositas. Entonces, se los comunico. Eso no va a afectar el inicio del curso porque eso sí va a iniciar con temas que siempre se ven, ¿verdad? De repente algo con el enfoque, con el libro utilizar, ahora les hablo del libro, pero va a haber alguna pequeña diferencia. Entonces, se los comento y les estoy confirmando probablemente en la próxima clase. Ya en la próxima clase les voy a estar confirmando el desarrollo de los temas. Que como les digo, la idea es de mejorar el curso. Mejorar el curso. Es una carrera de toda la vida. Hace muchos años en electrónica se enseñaban montones de cosas que hoy no se ven porque la técnica cambia, ¿verdad? De igual manera, hace muchos años tal vez ni se enseñaban circuitos integrados, porque casi no se veían o era muy poco, ¿verdad? Y se dedicaba uno más a revisar placas ahí básicas de electrónica y ustedes necesitan aprender un montón de destrezas que antes no se hacía y no se puede simplemente ir sumando, ¿verdad? A veces hay que ceder. Entonces, por ahí a ver algunos cambios, creo yo que en los temas este primero y este de acá, pues sí. Pero todo lo que es la clasificación de semiconductores, eso sí, lo mantenemos, de hecho, ahí y todo eso. Luego hay una parte que también esto está un poquito ahí discutiendo cómo llevarla, contactos de metal semiconductor, semiconductor, algunos detalles ahí. Entonces, eso también está ahí. Lo del diodo, esto sí va tal cual. Casi todo no sucede grandes cambios, porque sigue siendo, digamos, el mismo tema de toda la vida. Y este sí es un fundamento práctico imprescindible que se mantiene, ¿verdad? Es sumamente interesante ver cómo, no sé, toda esta teoría de Dios y demás, ya, no sé, ya hoy en día puede andar ahí por sus 70, 60 años de estar funcionando o de estar, de que se descubrió demás y los fundamentos siguen siendo los mismos y eso es lo que yo pienso. Entonces, ahí vamos a tener esa parte. Entonces, el diodo se mantiene. De igual manera, esto no lo quise tocar ahí, lo dejé de latente, digamos, estas fechas, pero todo esto habrá que afinar. Entonces, ahí les quedo debiendo todavía eso, pero sí, la próxima clase creo que ya lo afinamos. Luego tenemos el asunto de, vamos a ver el transistor bipolar, BJT, eso sí, digamos, semiconductores generales, lo vamos a ver. Vamos a ver diodos, sí, vamos a ver transistor BJT, eso va a estar ahí, algunos elementos BJT, eso lo vamos a estar viendo. Lo de los parciales todavía les quedo debiendo. Creo que se mantiene, digamos, si ustedes ven el caso anterior, pues tenemos aquí los temas, solo que se quitan algunos, entonces principalmente semiconductores y diodos, primer parcial. Ahora les hablo ya cómo van a ser los parciales, pero de una vez aquí están los spoilers, ¿verdad? Segundo parcial del transistor BJT. Y el tercero tiene que ver con MOSFET. Con MOSFET, con temas MOS en general, MOSFET, CMOS. Entonces eso sí se mantiene como tema grande general, eso no cambia. Entonces probablemente haya un parcial que incluya esa parte del MOSFET así de manera como gran tema. Lo vamos a tener. Entonces, ¿de qué podríamos decir del curso? El curso se compone de las partes de semiconductores, casi que como una parte introductoria base para todo lo demás.
luego tenemos diodos, luego tenemos transistores. Dentro de los transistores, pues tenemos DJT y todas las tecnologías MOS, como MOSFET, como tenemos, las vamos a tener ahí. Entonces, a grandes rasgos, ese ha sido el curso desde hace mucho tiempo, sigue siendo el curso hoy en día, con ajustes que se van haciendo. Entonces, probablemente entre estos dos temas tengamos el primer parcial, el segundo y el tercero. Puse MOM ahí, digamos, que me equivoque, si ustedes ven algo raro, no duden en preguntar, corregir. Tecnologías MOM, vamos a tener ahí. ¿Okay? Entonces, eso no cambia, digamos, el curso siempre ha sido más o menos por ahí, entonces mantiene esa parte. Metodología del curso. Bueno, estamos obligados a tener clases a distancia, aunque son perfectamente factible tener una clase asincrónica. Yo soy de los que me gusta la clase sincrónica, dar clases de esta manera. Podría ser muy fácil decirles, vean los videos del semestre pasado, ¿verdad? Pero no, yo creo que sí creo en la mejora que uno crea también en los cursos que estamos impartiendo y estarlos escuchando. Entonces, exposición de conceptos, ¿verdad? Preferiblemente con interacción por parte de los estudiantes y resolución de ejemplos. Siempre vamos a hacer una pausa de alrededor de unos 7 minutos a eso de las 13:50 aproximadamente. Recuerden que, aunque aquí hablamos de clases de 2 horas, ¿verdad? Una hora de universitaria se compone de 50 minutos de clase más 10 minutos de descanso. Yo sé que casi nadie aplica eso. Eh, y yo sí me gusta aplicarlo, especialmente con la pandemia, ¿verdad? Estar atento a una pantalla durante mucho tiempo es muy cansado. Para ustedes, para uno mismo. Entonces, usualmente vamos a usar esa metodología, digamos, en cuanto a administración de tiempo. Son las 13:50, hago una pausita. Ustedes se preguntarán, qué raro esa pausa de 7 minutos. Bueno, si les digo que es de 7 minutos, vieran que terminan siendo como 10. Si les dijera que es como de 10, termina siendo como de 11, 12, por ahí. Entonces, usualmente, yo le digo 7 para que tiempo efectivo sea como los 10, ¿verdad? Mientras uno corta y dice, bueno, y ahorita volvemos y todo el asunto, eh, se levanta, va al baño, no sé, si necesitan tomar café, si necesitan un cafecito, bueno, tienen que dejarlo listo antes, ¿verdad? Porque en cierto momento no les da chance de chorrear, pero o alguien se los prepara, o agarran una galleta, o lo que sea, ¿verdad? O solo caminar, solo, aunque se revisen en Facebook o en Instagram, ya eso le cambia un poquito el cassette y volvemos. Volvemos para la segunda parte de la clase, también de aproximadamente 50 minutos, porque la idea es terminar a las 14 y a las 16:50, o sea, 4:50, ¿verdad? Más o menos, lo que decimos un curso de 3 a 5. Entonces, dos partes de 50 minutos aproximadamente. La tarea de que se mantenga así, porque creo que las lecciones todas pues se graban, se suben a YouTube, ahora vienen a quedar. También hay material asincrónico, ¿verdad? O sea, material que no depende o que no se genera en vivo, por así decirlo. Entonces, podrán haber ahí algunos materiales de resolución de problemas, ejercicios y demás. Depende, si son videos, todos los estoy manejando en el canal de YouTube, si no, el digital. Y podemos tener también, ahora vamos a ver en evaluación, tareas, quizzes. Podemos tener. De hecho, veamos de una vez lo que es evaluación. ¿De qué estamos hablando en lo que es evaluación? La propuesta es 3 exámenes
de un 30% cada uno. Ujú. De igual manera, esto hay que ajustarlo un poquitín con los números, ¿verdad? Porque de repente podrían variar algunas unidades, pero como les decía, ¿verdad? Semiconductores y diodos en el primero, luego BJT y luego MOS al final. Básicamente ando por ahí. 90%. Y un 10% que de ahí yo siempre ando buscando como maneras diferentes para ver cómo, cómo dar ese porcentaje. Ok, entonces podría ser un 10% de que podría ser alguna tarea, podría ser un quiz, podría ser alguna actividad diferente. A mí los quizzes, digamos, no lo, no me gustan tanto en el sentido de que es una evaluación similar a ¿verdad? A las otras, entonces me gusta que sea un poquito diferente. Entonces, ahí veremos, les estoy comunicando porque también depende un poquito cómo acomodemos temas y demás, entonces por ahí tenemos eh, alguna, alguna opción de cambiar, pero básicamente esa es la propuesta de evaluación. Eh, creo yo que se mantiene el programa de tutoría, lo dejé aquí porque yo creo que se mantiene, lo que pasa es que ese no lo estaba manejando yo, usualmente lo que estamos haciendo es que el profesor Juan José Montero, él estaba solicitando tutor, a que pueden ir ustedes, estudiantes de otros grupos. Entonces, lo dejé aquí porque esto es obviamente me monto, ¿verdad?, sobre el documento del semestre pasado, y preferí dejarlo porque yo creo que sí va a ser así, pero les estoy confirmando el aspecto de la tutoría, lo cual sería, pues, lo ideal, ¿verdad? Ahora, contactos, bueno, y correo, siempre está el correo, ahí está el correo, eh, me pueden escribir, trato de contestar siempre tan rápido como pueda, entonces ahí hay una opción, hay un número de teléfono de oficina, pero por las condiciones actuales casi nunca estoy en la oficina, estoy en la casa, entonces no es un teléfono al que usualmente si llaman vayan a tener respuesta. Sin embargo, ustedes mismo número lo asocia ahí con WhatsApp Business, que es una opción, pues, mira, debería cambiar el loguito. Ahora veo que el logo de WhatsApp Business lo que tiene es una B aquí adentro. Eh, eso me ha facilitado muchísimo en este entonces, ¿verdad? El podernos hablar. Ahí está el enlace. Como les digo, trato de no hacer mucho spam, eh, pero hemos visto que es una herramienta útil para comunicación en estos tiempos. Generalmente, los mensajes los envío por el TEC Digital, que es el medio oficial, y los copio y pego ahí en el chat de WhatsApp, ¿verdad? De igual manera, con eso pues tienen el enlace, me pueden preguntar, que no les dé pena preguntar a cualquier hora de la noche, de la madrugada, porque he simplemente aprendido a ignorar bien ese WhatsApp. La ventaja de que sea un WhatsApp aparte, y le controlo las notificaciones, tengo un horario, en el horario de trabajo veo las notificaciones, entonces tarde, no importa. Bueno, tarde digo yo, 7 de la noche, una cosa así, pero tengo un horario en el cual simplemente las notificaciones desaparecen y no me llegan. Eh, mental, ¿verdad? También, pero sí contesto los mensajes, o sea, si no los contesto, los contesto al otro día usualmente. Entonces, siéntense en la libertad de escribir cuando quieran, sin pena. ¿Okay? Entonces, es un medio de comunicación, pues, útil en los tiempos actuales. Para consulta, yo ofrezco una consulta, bueno, asíncrona y síncrona. Asíncrona me escriben por correo o por WhatsApp, ¿verdad? Mucha gente le envía uno, están haciendo ejercicios, a alguno le sale, le sacan una foto, lo escanean
al circuitito, lo que sea, ¿verdad? Y le envían a uno, bueno, y traté de hacer esto y no llegué. Entonces eso es asíncrono. Pero también podemos tener consulta síncrona. Quiero que sea por Zoom, pero todavía estamos resolviendo el asunto de los enlaces y demás. Entonces aquí debería venir un enlace. Vean que hay 3 horarios ahí de consulta. Miércoles, jueves y viernes, 9:30, 11:20. Bastante días. Usualmente, les digo, apenas tenga eso, bueno, voy a ponerlo acá, actualizo el documento y lo subo, les informo. Lo que sí es que para acceder a estas consultas síncronas, por favor, le envíen un mensaje, por ejemplo, correo electrónico, WhatsApp, ¿verdad? Para yo iniciar la sesión de Zoom. O sea, aquí va a venir un enlace, pero no estoy conectado siempre. ¿Por qué? Porque antes lo hacía así y la mayor parte del tiempo nadie se conecta. Entonces es un gasto de recursos pues, importante y el Zoom no deja de ser pesadito en la compu. Entonces lo que ustedes hacen es que en mi horario de consulta, ustedes me escriben, pueden escribir con antelación un día antes o el mismo día, pero ya ahí se la juegan más a que o que esté atendiendo a otras personas o que de verdad que no vea el mensaje, pero usualmente sí estoy revisando y las horas de consulta están para eso. Entonces ustedes me dicen, yo me conecto y ustedes se conectan y atendemos consulta. ¿Okay? Entonces es un medio adicional que está disponible para todos ustedes para que estemos en contacto. Por otra parte, este es el enlace, es un único enlace, vamos a utilizar este único enlace para las lecciones. Martes y jueves, 3 de la tarde, ahí está el código de acceso, el ID, ¿verdad? Entonces usamos el mismo código. Tengo que hacerlo, no lo he hecho en el grupo de WhatsApp, algo que me lo soltó algún estudiante la vez pasada, no recuerdo si en este estaba. Acá, no me acuerdo si en este estaba, voy a revisarlo, no, entonces no está, de poner el enlace en la descripción del grupo de WhatsApp. Entonces, como el WhatsApp la mayoría lo tiene a mano, lo voy a poner en la descripción del grupo, ahí voy a poner el enlace y el código de acceso. Más de uno se le olvida, entonces es como el chatcillo de WhatsApp queda ahí a mano, digamos, entonces es un medio fácil para que lo tengan a mano esa lección, o esa dirección, perdón, ese enlace. Luego, lecciones asíncronas, clases grabadas, ahí. Esa es una lista, la dirección a la lista de reproducción de este curso, que obviamente ahorita está vacía, pues que esta grabación va a ser el primer archivo. Y por ahí, pues ahí obviamente pueden ver el usuario, pueden buscar otras listas de reproducción y pueden buscar el mes pasado si en que les es útil. Ahora, yo manejo también en Google Drive un documentito que tiene los contenidos del curso en el cual yo voy anotando los enlaces que van aquí. Vamos, todos los videos yo los guardo en orden, tienen un número. Nosotros son 16 semanas, 2 lecciones por semana, entonces deberíamos tener al final de cuentas 32, al final del semestre 32 lecciones, ¿verdad? Entonces ahí van los archivitos del 1 al 32. Cada número representa una clase. Pero adicionalmente, para ligarlo a los temas, yo lo que hago es que aquí están los temas, entonces yo pongo los enlaces de aquí de YouTube, los pongo acá. Aquí vienen los temas y de repente hago una billetita aparte, pongo ahí como de qué se trata y el enlace del video. Entonces eso es algo que va a estar ahí a mano, pues también con cada video lo voy actualizando. Tech Digital también está ahí disponible para poner archivos y demás. Sí. Entonces también es una buena herramienta. Y las evaluaciones, yo no sé si alguno de ustedes lo habrá utilizado, pero lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama Classmark para realizar
evaluaciones. Ahora, si alguno de ustedes no ha utilizado ClassMarket, de plataformas hay muchas, hay métodos muy diferentes. Cada colega quiere utilizar, yo les puedo activar un examen de prueba en ClassMarket para que ustedes conozcan la plataforma. Entonces, ¿a qué se refiere con examen de prueba? Agarro así como el examen del semestre anterior, perdón. Lo activo como si fueran a tomar un examen y puedan ver la herramienta, la interfaz, cómo son las pantallas, etcétera, ¿verdad? Y puedan sacar dudas. Esto lo haría ahí como un par de semanas antes de las lecciones. Sí, don Hugo. Disculpe, es que yo había usado ClassMarket con una profesora y en los exámenes no se podía retroceder a las preguntas anteriores. En este curso también. En este curso duramente también, sí. Eso es, digamos, eso es todo un tema, ¿verdad? Desgraciadamente, de las condiciones en las que estamos, yo sé que para algunas cosas son beneficiosas, para otras no. A ustedes les van a llegar a hacer, se les van a hacer llegar indicaciones de examen, donde una de las indicaciones que se les dice es que sí, efectivamente no se puede retroceder. Ahora, ¿por qué no se puede retroceder? Pues es muy feo desconfiar de la gente, pero uno ve cosas y desgraciadamente pagan justos por pecadores. En este mismo curso, el cuatrimestre pasado, en pleno examen, en el chat de WhatsApp, alguien envió la foto de la resolución de un ejercicio. Entonces uno así como, en serio, ¿verdad? Y lo enviaron ahí, ¿verdad? Los exámenes son individuales y lo enviaron. Entonces, de alguna manera, uno tiene que también estar atento a eso, ¿verdad? Desgraciadamente. Si ustedes, si se plantean el escenario donde uno se puede mover libremente por el examen, digamos, aunque el examen sea individual, yo no puedo evitar que ustedes hagan grupos por aparte de WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Incluso el ClassMarket tiene una funcionalidad interesante que es que le dice a uno la dirección IP de dónde se está conectando cada quien. Y el otro día detectamos un grupo importante de gente, todos desde una misma IP. O sea, eso probablemente lo que quiere decir es que se reunieron en una casa para hacer el examen todos juntos, ¿verdad? Cero distanciamiento social y seguro sin mascarilla. Son cosas que uno ve. Entonces, ¿con qué juega uno? Con hacer versiones de exámenes. Entonces, digamos, por ejemplo, usualmente si van a tener 8 problemas de un examen, y hay que generar muchos problemas, generar 20 o más, y que aleatoriamente les salgan algunas, y que cuando las ven, las resuelven y avancen. Es parte de, ¿verdad? Si no hiciéramos eso, pues es muy probable que de la gente avanzaría, ¿verdad? Y en lugar de ser una prueba de resolución individual, se convierte en una prueba de resolución grupal. Y de eso no se trata, ¿verdad? Entonces tratamos de ajustar pues lo más que podamos. Entonces sí, yo sé que es una medida impopular, sé que no les gusta, especialmente ahí. Yo sé que hay mucha gente, la gran mayoría es gente muy honesta que no cae en ciertas cosas, pero son cosas que ocurren, ¿verdad? Entonces desgraciadamente uno también tiene que estar atento a eso. Si tuviéramos exámenes presenciales, pues no pasaría eso, ¿verdad? Uno puede estar supervisando, que no haya contacto ahí, pero desgraciadamente ahorita, dadas las circunstancias, no podemos. Entonces, efectivamente no es posible devolverse, eso no lo setea ahí, digamos, ClassMarket tiene una opción ahí de que si permite o no permite devolverse, pero bueno, es una opción que uno hace, para tratar de revisar eso. Entonces es algo que se les comunica, que no es secreto, digamos, y que con lo que hay que jugar, desgraciadamente. Disculpa. Sí, Aquí en la presentación veo que hay varios links para el grupo de WhatsApp, ¿todos son el mismo?
varios. En esta No sé, misma. sí, no sé si es que es la presentación cuando la descargué, se descargó repetida, no estoy seguro. Yo la abrí directamente aquí ¿Es del Tec digital? Digital, sí, pero Ah, me salen varios repetidos, o sea, en varias. esta pantalla que tengo yo ahorita proyectando. No, en la que yo abrí en mi compu. Me salen varias diapositivas repetidas. No sé si habrá sido error de mi compu cuando lo descargué. Ok, no Creo que eso sé, es por yo... los efectos Ah, que aparecen diapositivas repetidas. Por los efectos de cambio, entonces está Ajá, repitiendo lo mismo. Ok, les, ok. sí. le subí el archivo que no era. Es que yo hago un archivo, que dicha que me lo dijo, muchas gracias. Yo hago un archivo, son PDFs, pero yo hago, sí, efectivamente las transiciones y sí, bueno, es un solo enlace, en todas va a ver que es el mismo enlace en todas, pero efectivamente voy a revisar eso, probablemente me equivoqué y le subí el archivo que no era y seguro subí el que no era. Entonces, mis disculpas, entonces tengo que verificar también el otro archivo, subirles el que sí es, porque es un archivo sin transiciones, digamos. Yo uso el de transiciones aquí para rayar y eso. Pero gracias que me lo dijo. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, les hablaba de esto, pero sí es un solo enlace. En cuanto a los libros, aquí hay como alguna novedad. Probablemente vamos a incluir este libro. Bueno, probablemente no. Vamos a incluir este Boylestad. Eh, Uno de los problemas que se detectó, digamos, o que se ha visto, el, el curso estaba planteado con múltiples libros ahí que brincaba de un lado al otro, y hay diferentes libros. Este, pero entonces probablemente estemos siguiendo un poco la línea de Boylestad, pero ahí les estoy comunicando. Entonces, este libro, eh, hay una 11ª edición, 11ª edición, pero bueno, yo no la he visto en español. Eh, esta se consigue muy fácil, no les voy a decir a dónde, pues ustedes saben dónde conseguir libros. Una 10ª edición, anda una 11ª en inglés por ahí, pero es un libro similar, como siempre, algunos cambios, pero entonces ahí está Boylestad. Hay algún documento guía, pero bueno, va a depender un poquito de los cambios. Les voy a avisar si qué tanto esto va a aplicar, que eso lo había hecho la profesora Paola Vega, actual ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Pero bueno, vamos a chequear un poquito eso. Y luego, bueno, todavía el Julián Pedro, está un poquito, veremos, revisar un poquito porque de ahí se sacaban ciertos contenidos que vamos a ver. De igual manera el Pierret, que son como un poco más de física, semiconductores, entonces hay algunos detalles. Este sí sigue siendo importante. Entonces voy a, para el jueves, reorganizar esto. Entonces el Razavi sí es un muy buen libro, tiene muy buena explicación. CEMOS, para la parte CEMOS, pues, es relevante, digamos. Sin embargo, probablemente el libro esté muy basado entre Razavi y Boylestad. Probablemente anda por ahí Profe, ¿me dejas ver fuertemente. el nombre del Razavi? Fundamentals of Microelectronics. Ok, por allá. Entonces, probablemente esté muy basado por ahí. Les afino eso para el jueves, porque necesitamos ahí una reunioncita ya para definir algunas cosas, pero anda por ahí. Bien, eso es como la exposición general de todo un poco. Ahora sí, preguntas. Bueno, ahora sí no, o sea, tienen preguntas adicionales, ya han estado preguntando cosas, lo cual es muy positivo. Les escucho si tienen alguna inquietud, incluso comentarios, ¿verdad? No tienen que hacer preguntas, dudas. Así como comentario, les comento que yo tiendo a coordinar bastante el curso con Juan José Montero. Tengo ahí como, bueno, el semestre pasado por lo menos no logramos
colegiar todos los cursos, pero bueno, como vamos a ver si estuvimos hablando bastantito por ahí, entonces se pueden esperar cosas similares en los cursos. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. De mi parte está todo claro, profe. Perfecto, gracias, Gabriel. Bien, entonces, no sé si hay algo más. Como les dije, siempre yo voy a hacer una pausita ahí pequeña a mitad de clase. A mí me parece súper sano para dejar de ver la pantalla y ver otra pantalla como la del teléfono. No, despejarse un poquito. Hagamos la pausita, igual a veces me excedo pues, ligeramente, para no quería dejar eso cortado ahí, son las 4, pero hagamos igual la pausa. Hacemos la pausa, durante la pausa pues detengo la grabación, lo que voy a hacer ya. Bien, este curso inicia con toda la parte de semiconductores. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que son semiconductores, algunos conceptos básicos que están por ahí, con lo cual pues iniciaremos la temática de semiconductores súper conocidos, digamos, hoy en día pues, o una de sus formas en que se manifiestan principalmente, por así decirlo, las oleas de silicio. Como imagen ahí para ilustrar un poquito, ¿verdad? Las oleas de silicio donde se fabrican los microprocesadores y demás, miles y miles de semiconductores. Pero antes de entrar con ellos, primero, bueno, elementos activos se llama este curso, ¿verdad? Elementos activos. Bueno, tenemos elementos pasivos. Elementos pasivos vienen de cursos de ver elementos pasivos, son aquellos que no, no controlan el flujo de corriente, ¿verdad? Son dispositivos donde simplemente pues son totalmente lineales, ¿verdad? La corriente de salida es proporcional a la tensión de entrada, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento representado así estilo cajita, y entonces simplemente decimos, bueno, ahí le colocamos una fuente de tensión, ¿verdad? Ponemos ahí cierta cantidad de tensión, y entonces, pues sabemos que al ser un elemento lineal, pues va a tener una corriente y hay una constante de proporcionalidad que lo relaciona, ¿verdad? Entonces, bueno, y depende cómo lo veamos, pero en este caso, si vemos la fuente de tensión como la causa, la corriente como el efecto, ¿verdad? Entonces decimos que la corriente es igual a la tensión por una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, usualmente eso es lo que se maneja ahí. Y el dispositivo como tal no tiene la capacidad de controlar, como dice ahí, el flujo de corriente, ¿verdad? O sea, de poder, bajo ciertas características, cerrar el flujo de corriente o dejarlo pasar o definir una cierta cantidad de flujo, ¿verdad? El elemento más básico aquí pues es una resistencia, donde esa resistencia es la constante de proporcionalidad o la resistividad que existe entre ellos, ¿verdad? Si utilizáramos en esto el K sería, bueno, R a la menos 1 o 1 sobre R, y ahí tendríamos la constante de proporcionalidad, pero vean que una vez que le aplicamos una tensión, simplemente se establece un flujo de corriente determinado y listo, ese es el valor que tiene, ¿verdad? Y esos son elementos pasivos, ¿verdad? Elementos pasivos que como no tienen capacidad de controlar flujos de corriente, pues no los utilizamos para suministrar energía a un circuito, sino que usualmente los vemos como elementos que consumen energía, simplemente disipadores de energía, como lo es una resistencia, ¿verdad? Como los bombillos,
como es el bombillo que calienta las empanadas en un puestito de empanadas, que si son buenas las empanadas, están bien llenitas de grasa, ¿verdad? O que calientan el pollo frito en las oditas de barrio. Esos son elementos que generalmente son elementos que consumen energía y no controlamos eso. Simplemente, ¿verdad? Hay una característica lineal y listo. Lo que tenemos. Entonces, el elemento más fácil de visualizarlo es la resistencia, pero también la capacitancia y la inductancia. La capacitancia y la inductancia tienen una ley natural de cómo funcionan, pero vean que ellos no controlan el flujo, o sea, no lo podemos controlar de manera arbitraria, ¿verdad? O sea, no es como que yo llegue y le pueda decir, bueno, y usted en este momento lo voy a pagar, ¿verdad? Necesito interruptores o algo así, ¿verdad? Que ya no es propiamente el dispositivo. Entonces, por eso es que son elementos pasivos, ¿verdad? Simplemente él responde de manera lineal. Hay una manera proporcional ahí que se dan los valores y simplemente eso es lo que tenemos. No podemos controlar ese flujo de corriente. Generalmente hay una relación lineal, ¿verdad? Como lo es con la resistencia. Generalmente eso es lo que tenemos ahí en este tipo de dispositivos. Ahora, vamos a elementos activos de este curso. Los elementos activos, pues, son lo que hacen contraparte, ¿verdad? Y cuando les digo contraparte, controlan el flujo de corriente, ¿verdad? Controlan el flujo de corriente, establecen ese control de corriente como tal, ¿verdad? Son dispositivos no lineales. Es una de las características para poder establecer esas características que les digo. Son dispositivos no lineales y que tienen usos, ¿verdad? Como amplificación, rectificación, regulador de controles y más, ¿verdad? Entonces, eso es una característica que ellos manejan. La no linealidad. Cuando hablamos de la no linealidad, estamos hablando de que tienen en una gráfica tensión corriente, hay una no linealidad, ¿verdad? O sea, que en diferentes puntos de operación manejan diferentes corrientes, en este caso porque lo estamos viendo desde el punto de vista del flujo de corriente, ¿verdad? Y esto es un elemento no lineal, ¿verdad? Vean que aquí esto no depende del tiempo. Una diferencia que tenemos, por ejemplo, digamos, uno podría pensar, bueno, pero es que un capacitor o un inductor no es así lineal. No, si hay una linealidad, corriente, tensión. Lo que uno ve, y eso se los digo porque he visto ahí que es como común, es que muchas veces uno ve una curva de carga o descarga, ¿verdad? Sea corriente o voltaje, ¿verdad? Algunas se dan así. Por ejemplo, la de capacitores o así, ¿verdad? Pues son como las bolitas de este tipo. Vean que es respecto al tiempo, ¿verdad? Respecto al tiempo sí tenemos diferentes relaciones. Aquí lo que tenemos es una gráfica tensión corriente, ¿verdad? Es una gráfica tensión corriente. Entonces, dependiendo de la tensión que yo le ponga, así es la corriente que él va a tener. Entonces, eso es lo que llamamos una relación no lineal. Y eso lo iremos ampliando, ¿verdad? Para entender un poquito el control del flujo de corriente y bajo ciertas condiciones eléctricas, no mecánicas, ¿verdad? Porque yo les decía que con capacitores y con inductores, mecánicamente con interruptores podríamos hacer cosas, pero la idea es que con características eléctricas, control de parámetros eléctricos, podamos establecer un control de flujo de corriente. Y eso, pues, lo logramos principalmente con semiconductores. Y estos semiconductores, pues, es el estudio que vamos a hacer y es de lo que se basa este curso, ¿verdad? Este curso, por todos lados, son semiconductores. Entonces, esa es como la motivación, por un lado, entender lo que es el elemento activo, entender lo que es el nombre de este curso, ¿verdad? Porque se llama así, y porque entonces vamos a empezar a hablar de semiconductores y de ahí a todos los elementos. Entonces, eso
Eso es muy importante y es súper relevante que entiendan la diferencia entre elementos pasivos y elementos activos. Este es uno de esos conceptos que ustedes tienen que llevarse de por vida. Si pretenden ser ingenieros, ¿verdad? Pretenden ser ingenieros en las áreas que involucren electrónica, pues necesitan forzosamente, ¿verdad? Es entender la diferencia entre un elemento pasivo y un elemento activo. Así que si algún día los veo en quién quiere ser millonario, ¿verdad? Y les preguntan sobre qué es un elemento activo, ¿verdad? O la diferencia entre ellos, tienen que saber la respuesta. Es importante. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Entonces, sabe, algunos ejemplos, digamos, de elementos pasivos versus elementos activos que podemos ver. Dentro de los pasivos, resistencias, resistencias variables o controlables por luz, elemento, ¿verdad? Light, resistance, termistores, ¿verdad? Que es un tipo de capacitor que tenemos ahí, los capacitores, los inductores, los switches terminan siendo elementos pasivos porque el switch como tal, digamos, cuando está cerrado no controla nada, nada más. Potenciómetros variables, ¿verdad? Transformadores, serie de elementos pasivos. Mientras que los elementos activos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de transistores, diodos, LEDs, por ejemplo. Lucecitas, que es un tipo de diodo al final de cuentas. Fotodiodos. La diferencia es que el LED, ¿verdad? Light emitting diode, que es el diodo emisor de luz, emite luz, ¿verdad? El fotodiodo más bien recibe luz, a partir de ahí, pues, activación. Circuitos integrados, ¿por qué? Porque los circuitos integrados están conformados por los circuitos integrados modernos por millones de transistores, diodos, de conductores. El amplificador operacional, que es un circuito integrado, al final de cuentas, pero es una de esas piezas claves ahí que uno ve mucho, ¿verdad? Displays de 7 segmentos, porque esos están hechos de diodos, al final de cuentas, ¿verdad? Está hecho de diodos. Activo. Baterías también terminan siendo elementos activos porque cumplen el asunto de que pueden controlar el flujo de corriente, ¿verdad? Y emiten energía. Entonces, todos esos son elementos activos como para tener una idea de algunos de estos elementos. Entonces, eso es como tener una idea de cómo es. Ahora, empezamos a hablar de semiconductores, ¿verdad? Como tal. Vamos a empezar hablando de lo que se llaman semiconductores intrínsecos, ¿verdad? Y con esto iniciamos el viaje por semiconductores. Imagen de momento ilustrativa para que sea bonito. Primero, como para tener una idea, que es un semiconductor intrínseco, es un semiconductor puro. Entonces, vamos a empezar por ahí, por los semiconductores puros, a conversar un poquito sobre lo que son ellos. Para hacer eso, tenemos que remitirnos a química, un poquito de química, ¿verdad? Porque tiene que ver con propiedades físicas, químicas de los elementos, ¿verdad? Los elementos, pues ustedes saben, ¿verdad? Tenemos tabla periódica y toda una clasificación y demás, ¿verdad? Ahorita, lo que nos interesa, son los elementos que nos interesan. Tenemos metales, tenemos no metales. No metales también podría llamarse los elementos aislantes, o bien elementos no conductivos. Ahí, ¿verdad? Metales, hablamos de elementos conductivos. Ustedes creo que de esto ya habrán visto algo en física, ¿verdad? Los elementos en física y química, perdón. Los elementos conductivos, pues aquellos que tienen electrones libres, ¿verdad? Para poderlos poner en movimiento. Ustedes ya saben, de la corriente eléctrica es un flujo, es un movimiento de cargas que se mueven, ¿verdad? A través
dispositivo. Entonces esos son metales. Los no metales los que no tienen electrones libres para, por lo menos no los tienen para de manera sencilla crear flujos de electrones, ¿verdad? Y los semiconductores, pues son los que están en medio, ¿verdad? No presentan las características de facilidad de conducción que tiene un metal, pero tampoco es tan difícil como un aislante, ¿verdad? Entonces los semiconductores son esos dispositivos que están ahí en medio. Entonces aquellos metales son los que se habla que tienen una alta conductividad. Es difícil a veces un número ahí específico, pero se suele decir que son los que tienen conductividades mayores a 10 a la 6 Siemens metros, ¿verdad? Si tienen una conductividad mayor a 10 a la 6 Siemens metros, usualmente ya hablamos de metales. Algunos súper bien caracterizados, en realidad aquí no nos vamos a poner a jugar tanto en ese límite, ¿verdad? Digamos, uno de los conductores principales es cobre, ¿verdad? Maneja una buena relación conducción-precio. Pero tenemos otros ahí mejores, algunos, oro, plata, ¿verdad? Pero se vuelven caros. El cobre es uno de los más famosos, ¿verdad? Semiconductores, pues que tienen una conductividad media. Ahí. Difícil también establecer dónde, ¿verdad? Pero bueno, ahora pues veremos ahí con conductividad de 10 a la menos 6, 10 a la menos 2 Siemens metro. Valores que se ven muy distintos, pero bueno, por ahí anda el asunto. Y luego tenemos con los no metales, ¿verdad? O aislantes, aquellos que tienen una conductividad muy baja de 10 a la menos 9, ¿verdad? Son aquellos elementos que tienen muy pocas facultades para producir flujos ordenados, bueno, flujos de electrones, no de ordenados, discutibles, flujos de electrones a través del elemento. Entonces, bueno, esa clasificación inicial es importante para entenderlo, ¿verdad? Usualmente los semiconductores, como se ve acá, son elementos que pertenecen a los elementos de los grupos 3, 4 y 5, en la tabla periódica, los metales principalmente 1 y 2, y no metales 6 y 7. Usualmente anda por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos oro, silicio, germanio, arsénico, ¿verdad? Donde, una vez lo digo, estos tres son los elementos principales de la industria semiconductora actual. Germanio, silicio y arsénico andan por ahí. Y después veremos, así como estamos viendo ahorita los semiconductores intrínsecos, los excíntrecos, que son cuando hacemos aleaciones, cuando hacemos combinaciones, y especialmente el arsenurio de galio es uno de los más importantes. Después veremos. Pero bueno, entender un poquito esto, hasta ahí es relevante. Algunos detalles, algunas de esas cosillas sí están en el vuelo, está otro no tanto, pero aquí es más, es un poco ilustrativo, es importante. Cuando hablamos de semiconductores, ¿verdad? Resulta que es muy interesante, digamos, la industria semiconductora, mencionar que no ha sido tan fácil, digamos, el desarrollo, porque es hasta los últimos años que hemos tenido desarrollos de industria semiconductora, y una vez porque, aunque muchas veces existen los elementos, no son tan fáciles de obtener, ¿verdad? Hoy en día, gracias a procesos de fabricación, podemos decir, sí, tenemos silicio, tenemos germanio, pero obtenerlos en la naturaleza de manera pura es algo que no es sencillo. Y de hecho es difícil de conseguir en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, han pasado muchos años, mucha experimentación, a veces a ciegas, descubriendo algunas cosas, a veces por suerte más que porque se busca lo que sea, ¿verdad? Para llegar a obtener ciertos materiales. Entonces, no siempre ha sido tan sencillo. Usualmente, uno encuentra, digamos,
diferentes materiales, pues de manera un poco desordenada, los encuentra combinados con los materiales de la naturaleza. Ustedes ven que, por ejemplo, para extraer oro, ¿verdad? Aunque sí se encuentra en cantidades muy pequeñas oro puro, ¿verdad? Eso como el pensar en la fiebre del oro, ¿verdad? O películas que de repente alguien está haciendo un hueco ahí, una pelota de oro. Eso pasa rara vez. Pasa, pero pasa rara vez. Usualmente el oro está revuelto con otras cosas. Si uno revisa un poco los procesos de extracción de minería, como lo que se quería hacer en Cruzitas, ¿verdad? En la zona norte del país, se sabe que hay oro ahí, pero está mezclado con 20.000 cosas ahí, ¿verdad? Y los procesos de extracción, pues, son complicados y bastante agresivos con la naturaleza, la cual pues, no se ha desarrollado aquí, ¿verdad? Pero básicamente, digamos, las minerías a cielo abierto, donde se detecta oro, es que se sabe que hay oro en la montaña, y lo que hay que agarrar es agarrar la montaña, deshacer la montaña básicamente, ¿verdad? En cuanto a quitar toda la tierra e ir filtrando el oro, que sale en cantidades muy pequeñas, y hay que empezar a separarlo de todos los otros materiales que están presentes. Y eso lleva mucho tiempo, muy caro, ¿verdad? Y muy tóxico, son un montón de cosas, cianuro y otras cosas. Por eso hay mucha polémica en cuanto a la minería. Entonces, ¿para qué es toda esta hablada? Porque la mayoría de materiales, semiconductores y demás, son sólidos amorfos, ¿verdad? Que no siguen ningún orden, o sea, uno encuentra el material revuelto con un montón de cosas, entonces la estructura atómica de los materiales es desordenada. Es desordenada porque es la forma en que se ha ido desarrollando de manera natural. También tenemos policristalinos. Policristalinos son materiales que tienen segmentos cristalinos, pero no son regulares. Hay como partecitas. Por algún motivo, los átomos se ordenan de manera muy simétrica y geométrica en algunas secciones, pero en otras no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos policristalinos. Y finalmente tenemos materiales cristalinos, ¿verdad? Sólidos cristalinos que tienen formas regulares, muy simétricas, muy bonitas, ¿verdad? Cuando hablamos de un semiconductor que nos sirva para los fines de trabajo con la industria electrónica, usualmente necesitamos cristales. Cristales, como les decía, son difíciles de obtener en la naturaleza, ¿verdad? No es como que me pongo a hacer un hueco en el patio de la casa y me agarro una pelota de silicio que ya tiene una forma muy definida, ¿no? Generalmente hay que procesarlo, y hay que formar cristales. ¿Por qué? Porque la estructura regular del material facilita las condiciones que queremos, porque es un trabajo muy preciso el que hay que hacer, especialmente para desarrollar las tecnologías que tenemos hoy en día, donde tenemos transistores tenemos que hablar de eso en su momento, con canales muy angostos que controlan casi que electrón por electrón el paso por ellos, ¿verdad? Para eso necesitamos estructuras muy definidas de manera cristalina. Cuando decimos cristalina, simplemente de manera simétrica, ¿verdad? Con un ordenamiento muy regular, a diferencia de eso que es muy irregular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Y bueno, para eso hay procesos de manufactura que generan cristales de diferentes grados de pureza. La otra es, bueno, sí, necesitamos cristales, pero que toda una estructura sea 100% regular, ordenada y demás, es muy difícil. Entonces, lo que se hace es obtener grados de pureza con poquitas deformaciones. Ese es como ese concepto, ¿verdad? Entonces vean que hay un grado de cristalinidad, el cual no vamos a entrar porque no es de este curso, pero sí el concepto, ¿verdad? Y eso determina propiedades y aplicaciones de los materiales y demás, ¿verdad? Y conforme avanza la tecnología, cada vez es más fácil obtener cristales más puros, son más puros, pero no siempre queremos los más puros, ¿verdad? Porque las impurezas también aportan características relevantes. Y entonces este grado de cristalinidad, pues, determina, pues, características de aplicación y demás, ¿verdad? Entonces, esto cambia mucho, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, carbón,
digamos que viene el elemento carbono. Sí, el carbón de la parrillada, ¿verdad? La parrillada de los fines de semana, de como cuando la CL jugaba bien y uno se ponía a ver partidos, ¿verdad? De la CL, o bueno, ahora promete en las Olimpiadas, por lo menos bien, compite Andrea Vargas, se promete, ¿verdad? Bueno, carbón, ¿verdad? Al final de cuentas, como elemento es muy similar a otros, ¿verdad? Como por ejemplo el carbón, ¿verdad? Cuando la estructura es regular, podemos tener nanotubos de carbón, que es algo que se habla hoy en día, que son estructuras fuertes, muy, muy resistentes, y de carbón también, con un ordenamiento regular y demás, tenemos los diamantes. Entonces, obviamente, aquí influye pureza y estructura cristalina, ¿verdad? Eso influye muchísimo. Entonces podemos pasar de algo como les decía, el carbón, ¿verdad? De la parrillada, podemos pasar a diamantes, uno de los elementos más duros en la naturaleza. Entonces, eso es relevante, digamos, y aquí ilustrativo meramente para entender cómo cambian las propiedades de los elementos. Usualmente son en estado cristalino los que se utilizan, ¿verdad? Que es un material ultra puro, se le sacan impurezas, se le sacan átomos que no sean propiamente, en este caso del semiconductor, ¿verdad? Que tiene un ordenamiento regular en forma de átomos, ¿verdad? En todo el cristal. Entonces tenemos estructuras muy bien portables, ¿verdad? Uno de los materiales más abundantes y que está más hoy en día de moda es el silicio. Es el semiconductor dominante en la microelectrónica. Empezó siendo el germanio empezó siendo el conductor más importante. De hecho, si ustedes ven los primeros transistores, los primeros circuitos integrados hechos de germanio, básicamente porque cuando se descubre era el semiconductor que era fácil de extraer y había métodos tecnológicos sencillos. Sin embargo, el germanio tiene problemas como estabilidad ante la temperatura. Depende muchísimo de la temperatura, su estabilidad molecular y demás. Y no es tan abundante. Resulta que y después con las investigaciones a alguien se le ocurre experimentar con silicio y pum, la pegaron, ¿verdad? Con la gran ventaja de que el silicio es uno de los abundantes, de los materiales, perdón, más abundantes de la naturaleza. La arena del mar es silicio, por ejemplo. Obviamente no está por ahí, pero es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza. Y eso inclinó la balanza muchísimo al uso del silicio como semiconductor predominante de la electrónica. Entonces van a ver que la mayoría de ejemplos de aplicación y la mayoría de problemas están basados en semiconductores de silicio. Generalmente es lo que más se utiliza en silicio. Y tienen pues una razón práctica de ser. Es que es muy abundante, ¿verdad? Se habla que el 28% del peso de la corteza terrestre es silicio. Eso es mucho, mucho, ¿verdad? Entonces hay bastante. Se logra obtener altos grados de pureza. Vean que el 99.9999999%, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 6, 7, de una impureza como cada 10 millones de átomos, ¿verdad? No mentiras, 10 millones, no, porque eso es porcentaje. Entonces estamos hablando de que hay que ponerle 2 ceros más. Cada 100 millones de átomos, una impureza. Tremendamente puro, ¿verdad? El grado de pureza. Adicionalmente, una cosa súper interesante que habrá que ver, todavía no estamos ahí, es que el óxido de silicio tiene excelentes propiedades como aislante. Entonces resulta que si yo agarro un pedazo de silicio, ¿verdad? Un bloque. Yo tengo silicio, es un material semiconductor,
Pero si yo a una partecita, después hablaremos un poco de eso, que se llama dopado. Por ejemplo, hago óxido de silicio y le agrego oxígeno. Ahí hago óxido de silicio. Entonces resulta que en una misma parte tengo un material semiconductor que dependiendo de otro tipo de impurezas que le ponga al material puede ser conductivo y otra puede ser como aislante. Y eso es fenomenal, digamos, muy bueno, porque entonces me da la posibilidad de tener elementos conductivos separados unos de otros, ¿verdad? Para evitar conflictos. Entonces, éxitos, ¿verdad? Éxitos con el silicio. Es muy bueno. Entonces, digamos que eso es lo que le gana, por ejemplo, el germanio, aunque hoy en día el arsenuro de galio también está muy de moda por ahí. La fabricación, ahí nada más para mencionarlo, porque no es algo que corresponde al curso propiamente, ¿verdad? Pero es muy interesante. Bueno, aquí hay una referencia. Pueden buscar videos en internet de cómo se generan los semiconductores. Y es una parte, pues, interesante de ver los procesos de purificación. Eso, pues, no lo vemos directamente en el curso, pero es interesante, ¿verdad? Existen diferentes métodos, como el método Stokowski o el método de zona flotante, que son métodos para purificar el material y obtener estructuras cristalinas bastante puras. Entonces, eso es algo interesante. Y se hace, como dice ahí, lingotes de silicio. Usualmente se saca un lingote que tiene ahí como esa forma, ¿verdad? Y se corta. Entonces, al final de cuentas, se tiene pues como un cilindro. Siempre me cuesta dibujar. Bueno, se tiene ahí como un cilindro, ¿verdad? Y se le hacen cortes a ese cilindro. Se le hacen cortes, ¿verdad? Se sacan como galletas suizas de ese material semiconductor que se utiliza para hacer los circuitos. Ok, entonces, bueno, eso es interesante. Hay algunos conceptos. Existe el concepto de celdas unitarias, que es un concepto interesante. Lo vamos a ver como concepto nada más, no nos vamos a adentrar mucho en eso. Se dice que la celda unitaria es una porción del cristal que puede ser utilizada para replicar la totalidad del cristal, ¿verdad? Completo. Es como la unidad básica, digamos, a partir de la cual yo puedo generar la estructura completa, ¿verdad? Que es una estructura de volumen con ordenamiento de átomos que, como dice aquí, repetida en el sólido, forma la estructura del cristal. Y ahorita vienen unas imágenes. Entonces, como una unidad básica, ¿verdad? Y para un mismo cristal pueden haber distintas celdas unitarias con distintas simetrías que se pueden aplicar. Lo que se llama la celda unitaria primitiva es la mínima posible que se puede tener. Entonces, por ejemplo, la estructura cristalina típica se habla muchas veces cuando es un cubo, ¿verdad? Pues bueno, el cubo como tal, yo a partir de cubo como Legos, ¿verdad? Es una celda unitaria. Yo puedo agarrar un cubo, le pongo otro cubo encima, ¿verdad? Y entonces, bueno, el dibujo, bueno, a veces no, casi nunca son buenos. Pero le pongo un cubito encima, ¿verdad? Y entonces puedo ir replicando, pues, la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí puedo ir trabajando de esa manera. Sin embargo, hay muchas maneras de usarlo. Podría utilizar, digamos, la primitiva de estos son dos, nada más. Con dos de estas yo me la juego. Por ejemplo, pongo dos para acá, ¿verdad? Dos para acá, para arriba, ¿verdad? Y a partir de ahí sigo poniendo de estas y tengo la celda unitaria, ¿verdad? Y para que sea mínima también, bueno, vean que aquí tenemos los pelotitos, ¿verdad? Entonces, si ponemos una encima de la otra, pues replicamos. Entonces, muchas veces lo que hace es que se define una escena así, una parte así, ¿verdad? Para que a la hora de poner un cubo exactamente igual, ¿verdad? No me cree redundancia de algunas partes. Entonces, bueno, un montón
de opciones. Entonces eso es lo que se llama una celda unitaria. Se los digo mencionarlo, es lo que les decía, ¿verdad? Que hay muchas formas de verlo. Entonces, esto es una vista tridimensional. Se desarrollan muchas vistas en 2 dimensiones porque ahí nosotros usualmente vemos o representamos las cosas en 2 dimensiones más contrastivas. Pues, por ejemplo, tomar una celda, entonces uno puede decir eventualmente, sí, no, mi celda es aquí, ¿verdad? Entonces esta es la celda y ahí voy construyendo, ¿verdad? Para todo lado. Pero de igual manera está este otro tipo, ¿verdad? Que se toman así. Igual es al final el área, digamos, de una bolita, pero en los pedacitos nada más, ¿verdad? Tomada como de aquí hacia acá. Pues bueno, existen diferentes formas. Como les digo, esto es más conceptual, no es algo en lo que nos vayamos a centrar. Probablemente no, bueno, no van a venir así como preguntas así de construya uno, ¿cuál es la celda unitaria? Pero sí, si tengan el concepto de celda unitaria, ese sí, que es la celda unitaria. Es relevante. El silicio se dice que tiene una estructura cristalina, ¿verdad? Que es tipo FCC, Face Center Cubic, que es centrada en las caras. Que tiene la siguiente forma. Así es como se ve la estructura cristalina del diamante, ya sea de silicio o de germanio. Donde se dice diamante es que es la representación más pura, ¿verdad? Y esa es la disposición de átomos. El anterior es como para entenderlo fácil, ¿verdad? Pero vean que esto es más o menos la forma. Esto de Face Center Cubic es porque tiene unos átomos, ¿verdad? En el centro de las caras. Vean que tiene aquí en los centros de las caras, tiene átomos. O sea, en el cubito, ¿verdad? En el centro de las caras hay un átomo, por ahí que se llama de esta manera. Esa es la forma del silicio. Esta es una forma de arsenuro de galio o de zinc blender, acá, que son un poquito diferentes. Vean que algo que yo puedo distinguir muy bien es que aquí todos los átomos son iguales, ¿verdad? Porque todos son o de silicio o de germanio. Esto es compuesto, ¿verdad? Donde tenemos diferentes. Vean que el galio y el arsénico son de diferente tamaño. Entonces tenemos una estructura diferente. Ambas aquí son FCC, pero son estructuras diferentes. Entonces, como para entender un poquito esta parte, digamos, es interesante, digamos, y ahora que hablamos de estructuras cristalinas, pues es algo relevante, digamos, o por lo menos a tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando uno está entendiendo todo esto. Y entonces el cristal de silicio, ¿verdad? La orientación del cristal también afecta cómo es el comportamiento. Y hay mucha teoría, cosas que no nos corresponden, entonces ven que la forma en que está dado, tenemos diferentes vistas, eso es ilustrativo meramente, ¿verdad? De cómo están los modelos de los cristales, ¿verdad? Cómo se ven de una u otra manera. Y de hecho, dependiendo de cómo se corte el silicio, así sirve para una cosa y para otra, ¿verdad? No es tan fácil como simplemente hacer el silicio ya, sino que se hace una estructura cristalina, sigue una geometría específica, sigue una forma particular, y luego hay que determinar muy bien cómo quiero yo que quede el silicio a la hora de cortar, ¿verdad? No es como cortar madera, ¿verdad? Ustedes han visto que la madera se corta, tiene vetas, tiene líneas que cortan las fibras de la madera, bueno, eso es similar. Hay un montón de cosas atrás que van más allá de lo que vemos. Bien, por la hora, porque no me gusta robarles de su tiempo, yo creo que cerramos hoy por acá. Tengo que actualizar la presentación ahí. Y seguimos la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Una pregunta, ¿usted no sube estas presentaciones rayadas, digamos, al TEC digital? Rayadas no. Usualmente, bueno, lo que subo es el video, ¿verdad? Que es donde se va desarrollando todo. Creo que las puedo exportar con el programita que uso para rayarlas.
Nunca las he considerado tan útiles, pero no sé, si las cree convenientes, si cree que le pueden servir, las podría subir, no sé. Generalmente me gusta sin mis rayones, pues no creo que sean tan bonitos, pero, o tan útiles, pero no sé. Usted me dirá si les sirve, creo que las puedo generar y subir. No sé, yo creo que sí me sirve a veces como para tomar Ok. apuntes y así. Bueno, no, perfecto. Entonces, yo subo el video igual, así que no es lo mismo. Entonces, voy a revisar, creo que sí las puedo exportar ahí, porque estos son imágenes. Yo hago los rayones en imágenes. Nunca me las habían pedido, pero creo que las puedo subir. Ujú, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, espero que no haya problema. Voy a revisar, le aviso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, entonces cerramos por hoy. Voy a pausar, a dejar de compartir. Sí, No, 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 pura vida. ok. Entonces voy a parar la grabación.